¿Ya están viendo mi pantalla? No. No, señor. No, señor. Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla, por favor. Listo, ingeniero, ya se está viendo la pantalla. Ok. Vamos a chequear qué era la tarea. Si bloqueo su computador. Hago un servicio social. No me habían dicho nada, pero el video de la clase pasada no había quedado correctamente subido. Era un tema, o sea, el nombre del video no correspondía con el tema. Ya esta mañana quedó actualizado, entonces para que lo tengan en cuenta. Ya corresponde a la última clase donde aparecía consignada la tarea. Entonces, para que lo consulten nuevamente. Tenía muchas vistas, tenía como 30 vistas, pero nadie se había percatado de que el video no estaba bien. Sí, ingeniero, tocaba, o sea, pues a mí me tocó meterme a Teams y descargar el de la O- clase. ok, de acuerdo. Sí, sino que como yo les había enviado un link a YouTube, entonces ese fue el que ya quedó actualizado. Sí, igual ustedes tienen ahí respaldo en el Teams. Bueno, ¿qué pasó con esto que no está funcionando? Ya se le envió el correo, ingeniero. ¿Listo? Bueno, en la clase pasada, mientras nos cargan los apuntes,
empezamos a ver el método del trabajo virtual, ¿cierto? Recordemos que este método de trabajo virtual es un principio energético en el cual nosotros estamos diciendo que, pues, muy bien ustedes lo dijeron, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, que es la ley de la conservación de la energía, ¿cierto? Bueno, más que ustedes lo dijeron, ustedes lo repitieron porque ya son unos postulados bastante antiguos. Y aquí a lo que llegamos fue a plantear que el sistema externo de fuerza, o más bien la energía dada por un sistema externo de fuerzas sobre una estructura, se transforma en la energía o se mantiene como energía interna en un estado de esfuerzos y deformaciones dentro de la misma estructura. Entonces, para allá hablamos de un sistema de cargas externas que me producía unos desplazamientos externos, hablando de cargas como cargas lineales, sea cual sea su naturaleza, sean cargas puntuales, sean distribuidas, o también podemos hablar de momentos, ¿cierto? Entonces, que esos sistemas de cargas nos van a producir unos desplazamientos en la estructura, pero al interior de la misma, pues también debe existir un equilibrio interno, ¿cierto? A nivel de esfuerzos y a nivel de deformaciones. Eso de pronto lo vimos de una forma macro en el método de los cortes, cuando estamos garantizando que en cada elemento y en cada nudo y en general en la estructura, todos los elementos deben de estar en equilibrio, ¿cierto? Entonces allá estamos diciendo, cuando tengo una estructura en equilibrio, todos mis elementos, todos mis nodos están en equilibrio, ¿cierto? Ahí lo estamos garantizando, hicimos chequeos y demás, y aquí también lo estamos diciendo. Claro que en un campo más, o en un campo infinitesimal, donde estamos hablando no solo de fuerzas internas, sino de esfuerzos y también de formaciones, que es el principio en el que nos basamos para hacer o para respaldar el método del trabajo virtual. Y eh, dentro de lo que planteamos en la clase anterior, pues encontramos que vamos a tener dos sistemas, ¿no? Pues hablamos de trabajo real, que es un trabajo donde conozco las fuerzas, puedo medir los desplazamientos, ¿cierto? O sea que todas las magnitudes son conocidas. Ujú. Bueno, perdón. Entonces, estamos hablando que teníamos dos sistemas, ¿cierto? Uno pues, para ya generar el principio de trabajo virtual, donde yo tenía, bueno, mi trabajo virtual podría ser donde yo conociera de la fuerza y el desplazamiento fuera, eh, conociera la fuerza y el desplazamiento fuera virtual, o conociera el desplazamiento y la fuerza fuera virtual, que fue el camino que nosotros finalmente asumimos, ¿cierto? Entonces, a eso llegamos. Y que esa fuerza virtual por un desplazamiento real, lo que es nuestro trabajo externo, lo equilibramos con un trabajo interno, que era pues toda la integral de todos mis desplazamientos y mis deformaciones, ¿cierto? Perdón, de todos mis esfuerzos y mis deformaciones, haciendo un equilibrio como tal de la estructura. Y pues que esos desplazamientos, perdón, esa integral más bien de esfuerzos, esos esfuerzos podrían venir a partir de cargas axiales, podrían venir aparte de esfuerzos por flexión, por cortantes, por torsiones. Entonces, ahí planteamos lo que llamamos la ecuación general de trabajo virtual. Y empezamos a hacer un ejercicio de una viga, donde para ello, entonces, dijimos que como necesitamos tener un sistema virtual y un sistema real, ¿cierto? Para producir el trabajo virtual, entonces nos enfocamos en caracterizar cuáles eran las condiciones del sistema virtual, ¿cierto? El sistema real, pues lo conocemos, que es nuestro sistema original, con las condiciones de carga establecidas en el ejercicio. ¿Y qué características tenía el sistema virtual? ¿Alguien que me lo recuerda? Carga unitaria. Una carga unitaria
La carga tiene un- que tener la misma dirección la del misma dirección de desplazamiento qué, deseado. del desplazamiento que queramos conocer. ¿Qué más? Y tiene que estar en el punto en donde se quiera conocer el desplazamiento. Exactamente. En el punto y en la dirección, ¿no? Que no debe haber movimiento en los apoyos. Apoyos fijos, bueno, todo eso es cierto. Entonces, por un lado, apoyos fijos, ¿cierto? Por otro lado, que la geometría de mi estructura del sistema virtual va a ser la misma geometría del sistema real, ¿cierto? Todas las condiciones geométricas de materiales. Adicionalmente, que ese sistema virtual va a tener una carga unitaria, ¿cierto? Bueno, no necesariamente tiene que ser unitaria, pero pues sí nos facilita los cálculos, ¿cierto? Una carga unitaria en el punto donde quiero conocer el desplazamiento y en dirección donde yo quiero saber dicho desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esas son como nuestras condiciones para trabajo virtual. Bueno, aquí esto no quiere responder y nosotros estamos que nos trabajamos. Entonces, ¿dónde rayamos? A ver, vamos a ver, puede ser. Vamos a irnos a otro tablero. Y en el ejercicio que desarrollamos, ¿qué fue lo que hicimos? Primero es lo de las ecuaciones de cortante y momento. ¿Por qué utilizamos cortante y momento? Por la fórmula, ¿no? ¿Cuál fórmula? La de, ¿La de qué? la de trabajo, ¿no? Yo, Pero Señor. yo pensaría que son las acciones que hacen que, digamos, se genere el giro o se genere el desplazamiento, ¿no? Primero, miremos qué estructura teníamos en ese momento. ¿Qué estructura estamos desarrollando en ese ejercicio? El que desarrollamos en clase. una viga. ¿Y qué pasa con una viga? Sabiendo que nuestro principio de trabajo virtual tiene esfuerzos pro- provenientes de carga axial, provenientes de carga por flexión, ¿cierto? Por corte y por torsión, ¿qué es lo que pasa en una viga? ¿Qué esfuerzos encuentro yo en una viga? Axial, cortante, Axiales, momento. cortantes, ¿Y yo por momento. qué, y yo cómo encuentro un axial en una viga? Bajo las condiciones de carga que vimos. Ah, no, pues depende de la carga que se le ponga. Por eso, para el ejercicio que estamos planteando. Ah, para el ejercicio solamente cortante y momento. Ok. Entonces, tengamos eso claro, ¿cierto? No busquemos más de lo que no necesitamos. Tenemos una viga con cargas perpendiculares, ¿cierto? Entonces, para esa condición de carga, pues, ya acá nos funcionó. Entonces, si tengo una viga, tan grande está de este tamaño, ok. Si tengo una viga, que fue lo que hicimos, y tengo un sistema de cargas, bueno, empecemos por la anterior. Tengo una carga, ¿cierto? A esa viga solo le puedo contar con
un cortante y con un momento, ¿cierto? Axial, para este caso no va a tener axial. Torsión, para este caso no va a tener torsión, ¿cierto? Para un caso particular. Entonces, pues en mi ecuación de trabajo virtual, que si ustedes la recuerdan, montémosla por acá, que va a ser mi trabajo virtual por un desplazamiento, va a ser igual, ahora sí, a la integral de un axial real por un axial virtual sobre un E por A de X, ¿cierto? El término de axial, más un cortante, bueno, aquí me faltó incluir aquí una constante, un Ingeniero, una cortante, pregunta, ¿al fin le enviamos ese ejercicio al correo o no? ya hace 10 minutos cerró el tiempo de enviarlo. Ah, qué pena, ingeniero, es que no tenía conexión. Y entonces, ¿cómo me escuchó? No, pues por eso, es que hasta ahora me puede conectar, por eso le pregunto. Más un término de momento real, momento virtual, E por I de X, ¿cierto? Mi término de torsión, de flexión, más un término de torsión real, torsión virtual, GJ de X. Entonces, en estos términos, para este caso, donde la viga solo me produce flexión y corte, obviamente, ustedes vieron, hicimos los diagramas, este término pues no aplicaría y este término tampoco aplicaría. Solo nos iríamos con términos de cortante y términos de flexión. ¿Cierto? Entonces, para este caso, ¿qué fue lo que hicimos? O repitamos el procedimiento que deberían haber hecho la tarea. Por un lado, voy a tener un sistema real. Vámonos por aquí abajito más bien. Voy a tener un sistema real que era este. Con una carga W, con una longitud L, ¿cierto? Y obviamente que yo conozco unos términos del material para producir para la rigidez de mi viga, ¿cierto? Este dijimos que era un sistema real. Y mi sistema virtual lo planteamos como. De acuerdo a lo que me dijeron, ¿cómo plantearíamos el sistema virtual? Sabiendo que yo quiero conocer la deflexión máxima de mi viga. Pues si uno sabe que la deflexión máxima es en la mitad, entonces se le pone la carga puntual en la mitad, ¿no? Entonces, tengo una viga, ¿cierto? Que de hecho va a ser la misma viga, va a ser la misma estructura, y si yo estoy diciendo que quiero conocer mi carga, o más bien, si quiero conocer mi deflexión máxima, pues tengo que poner aquí en el punto donde quiero conocer mi deflexión, suponiendo que es el centro de la viga, una carga de magnitud, ¿cuánto? 1. 1. 1. En dirección de la deflexión, pues aquí yo lo estoy suponiendo para abajo, también lo puedo suponer para arriba, ¿no? Lo que no podría hacer es suponerlo a la izquierda o a la derecha, porque yo sé que la deflexión va a ser vertical. O bueno, lo podría suponer izquierda y derecha. Lo que pasa es que mi diagrama de momentos me va a dar 0. Entonces, pues ya mi integración de una vez será 0. ¿Cierto? Con la misma geometría. Entonces, aquí nuevamente decimos que para calcular esto, que era la tarea, para conocer este desplazamiento máximo, ¿cierto? Para conocer el desplazamiento máximo que se me genera acá en mi viga, yo tengo que hacer es, si mi carga es unitaria, y yo sé que es trabajo virtual por un desplazamiento real, voy a ponerlo como delta, y esto es 1, va a ser igual a la integral de, para este caso, un cortante real, cortante virtual,
GJ de X más la integral momento real, momento virtual, E por I de X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Como tengo que hacer una integral en función de X, tengo que generar unas funciones. Entonces, pues ustedes vienen, por un lado, solucionan la viga, ¿cierto? Solucionan esta viga, hacen unos cortes, W, aquí tienen un X, un cortante y un momento, y acá hayan una expresión de cortante como una función de X, Ahí nos faltaría una reacción, profe. ¿sí? Y tienen un momento como una función de X, ¿cierto? Esa pues era la tarea. Igual, acá para el sistema con carga puntual pues sería de la misma forma, ¿no? Lo que pasa es que ya deberían tener dos cortes, pero pues esa fue un ejercicio que hicimos en la clase pasada. Entonces, por lo menos para esta de carga unitaria, nosotros ya teníamos las expresiones. Entonces les tocaba hacer un cálculo, aquí un corte, e integrarlos. Entonces, pues, Inge, yo lo hice con la tabla de integrales, ¿sí? No, no hay problema. no, porque todavía no sabemos qué son tablas de integrales. ¿Sí? Entonces, la idea era, pues, integrar estas funciones como lo hablamos la clase pasada. Ahora, pues, digamos que estas integrales, pues la idea de la otra tarea, que no se las quería dar todavía, era que ustedes conocieran una ayuda matemática para poder desarrollar esas integrales. Pero para eso yo necesito sí conocer mis diagramas de cortante y mis diagramas de momento. Entonces, por lo menos, para mi sistema real, ¿cómo es el diagrama de cortante para mi sistema real? Pues sube el valor de la reacción y baja en diagonal. Entonces, mi diagrama de cortante va a ser algo así, ¿cierto? ¿De magnitud de cortante cuánto? WL medios y WL medios. Sí, señor. ¿Será así? Y mi diagrama de momento real, Una curva. una parábola. ¿De momento máximo cuánto? ¿Cuánto es el momento máximo para una viga? WL cuadrado sobre 8. WL cuadrado sobre 8. Bueno, ¿qué pasó acá con esto? Se trajo otra vez. Entonces, mi diagrama de momento ¿qué pasó con esta cosa? Mi diagrama de momento dijimos que era una curva, una parábola, con máximo WL cuadrado sobre 8. Esos son mis diagramas de mi sistema real, que es un sistema estáticamente determinado. Eso sí nos hacía falta decirlo, que ustedes ya pues lo han sabido solucionar. Mi cortante virtual también lo puedo dibujar, ¿cierto? Entonces va a ser
¿Cómo es en mi constante virtual? L medios y L medios igual. L medios, Un Porque medio. la carga es 1, ¿no? por eso, y el L ¿dónde aparece? O sea, dimensionalmente no me da. Acá es un medio, y acá es menos un medio. ¿Y mi diagrama de momento cómo es? ¿Cómo es el diagrama de momento para esa condición de trabajo virtual? Es triangular. Es una condición de doble pendiente con magnitud PL cuartos, pero si P es 1, esto me queda como L cuartos. ¿Cierto? Entonces, eso tengo que conocerlo yo, necesariamente pues mis diagramas o, en su defecto, pues las funciones que me permitan establecer el comportamiento de esos diagramas. ¿Sí? Entonces, las opciones, una, que era la tarea, integrarlas, ¿cierto? Integrar a ver qué ocurría. Y la otra es cuando empezamos a hablar nosotros ahora de las tablas de integrales de Moore. Hay que emplear las tablas de integrales. Entonces, miremos qué son las tablas de integrales. Esta que está aquí a la derecha es la tabla de integrales, ¿cierto? Entonces vean lo que les está diciendo esta tabla de integrales. Que ustedes, para ciertas funciones, no necesariamente tienen que efectuar una integración, sino que ese cálculo aquí ya está resumido. Lo que pasa es que nos toca aprender a utilizarlo. Si bien es cierto, pongámoslo allí, ¿se acuerdan ustedes en la clase pasada que calculamos? En la clase pasada dijimos, ¿no? Que teníamos una viga simplemente apoyada, ¿cierto? Este era nuestro isosistema real con una carga P y queríamos conocer aquí mi delta máximo. No, como ya lo pusimos, fue como, no me acuerdo cómo lo pusimos como un delta. ¿Cuánto nos dio? PL cubo sobre 48 y ¿me confirman el dato? Sí, sí, señor, es ese. Eso por flexión más un término por corte que era ¿cuánto? PL sobre 4GA PL sobre 4, PL sobre 8. sobre 4. Sobre 4. P por L sobre 4G por A. ¿Cierto? Que dijimos, pues L cubo pesa mucho más que L, ¿cierto? Entonces por eso es que la deformación generalmente la asumimos como, o principalmente, como la deformación por flexión. Eso lo hicimos allá. Ahora pues lo que vamos a hacer es verificar esta información con nuestra tabla de Moore. Para esa consideración dijimos que teníamos este diagrama de cortante, ¿cierto? Real y virtual, donde para el real era P medios y para el virtual era un medio, ¿cierto? Pues positivo y negativo. Y una gráfica de momento, esto es virtual, y esto es un cortante, y esto es un momento. ¿Qué dijimos? Que para el sistema real era
P por L cuartos, y para el sistema, ese es el sistema real, y para el sistema virtual, L cuartos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se utilizan las tablas de Moore? En ese caso, pues, vean que son figuras geométricas. Entonces, por eso digo, solo nos aplica para determinadas figuras geométricas. Ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues resulta que para cortante, lo que me dan mis diagramas son un bloque de estos que lo integro, mire, digamos, supongamos que este M mayúscula sea un momento real y este M minúscula sea un momento virtual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Integrar este momento real, que es un bloque uniforme, con este otro momento virtual, que es otro bloque uniforme, ¿cierto? Entonces ahí miro a ver y me dice, la expresión con la que usted tiene que integrar es esta, M por L. Entonces, pues, si ya yo aplico esas tablas, me dice que el desplazamiento que yo quiero calcular, ¿cierto? Que calculamos la clase pasada, va a ser igual a la integral. Voy a hacer primero el término de corte de un bloque con un bloque, ¿cierto? Esto es entre 0 y L medio, ¿no? Y este primer bloque tiene magnitud P medios y el otro tiene magnitud de 1 medio sobre G por A de X más la integral de L medios a L de otro bloque con otro bloque, que es menos P medios, 1 medio sobre G por A de X. Y allá me dicen que para integrar esos dos bloques, o sea, dos rectángulos con dos condiciones uniformes de acciones internas, va a ser igual. Bueno, ese es lo del término de corte. Hagamos el término de una vez para que nos quede ahí organizado de la de flexión, que va a ser una integral de 0 a L de dos triángulos. Ya vamos a mirar la expresión. Entonces, un triángulo que apuntan para el mismo lado, ¿no? Ambos apuntan para abajo. Uno que tiene magnitud P por L cuartos, y el otro tiene que de magnitud, o más bien de magnitud máxima, ¿cierto? De extremo, de valor de momento máximo, L cuartos, sobre E por I de X, ¿cierto? Entonces los dos términos de arriba son términos de cortante y el término de abajo es término de flexión. Si vamos a nuestra gráfica, entonces nos dice, si usted quiere integrar, vean, acá tengo M por L cuando yo tengo, siendo L la longitud, ¿no? Del tramo que estoy evaluando. Cuando tengo bloques uniformes, pero cuando tengo triángulos como este, ¿cierto? Yo lo cruzo con este triángulo que está al otro lado y me dice que es que un tercio del momento máximo real por el momento máximo virtual por la longitud del elemento. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo 1 y por otro lado tengo un tercio. Entonces, pues ya conociendo esos datos, puedo ir a integrar. Entonces, mi desplazamiento, voy a reemplazar, ¿cierto? Aquí ya es delta por 1, ¿cierto? Porque la carga unitaria va a ser igual a ¿qué? A M por L. M va a ser P medios, ¿cierto? O para este caso no va a ser M, sino va a ser B por 1 medio por L, que es la longitud del tramo que estamos evaluando, que para este caso va a ser L medio, ¿cierto? Sobre G por A
más, nuevamente, P medios, que es negativo, por menos 1/2, y ahí nos damos cuenta que el signo se va, ¿cierto? Acá también estamos integrando por L medios, que es el siguiente tramo entre L y L medios, que hay una distancia de L medios, dividido entre G por A, más dijimos que el término de flexión era 1/3 de el momento real, P por L cuartos, el momento virtual, por la longitud. Ahí sí ya tenemos que la longitud es L, la longitud completa, sobre E por I, que es el término de rigidez por flexión. Y ya pues podemos reducir términos, ¿no? Acá me da PL octavos G por A más, acá me va a dar lo mismo, más 4 por 4, 16, por 3, ¿cuánto me da? ¿Sí? 4 por 4, 16 por 3, 48. Un 48 P por L cubo sobre E por I. Y pues aquí podemos reducir un octavo más un octavo me da un cuarto, me da PL 4G por A más PL cubo sobre 48 E por I. Y si verificamos, pues resulta que esta expresión coincide con esta expresión que fue la que calculamos analíticamente. Entonces, aquí estamos viendo que con las tablas de integrales de Moore nos pueden ahorrar cálculos, ¿sí? Obviamente sabiéndolas aplicar. Esto para el caso donde yo tenía una carga puntual. Ahora, pues, la pregunta es, si yo tengo mi carga distribuida, ¿cierto? ¿De cuánto me dan mis desplazamientos máximos? Entonces vuelvo aquí a plantear mi sistema real. De carga W con mi diagrama de momentos WL medios menos WL medios y mi sistema virtual con carga unitaria con un diagrama de cortantes de 1/2, de menos 1/2 y unos diagramas de momentos máximos de WL cuadrado sobre 8 y acá de L cuartos. Entonces, si vamos a integrar nuevamente aquí por Moore decimos que tengamos la integral, mi desplazamiento va a ser igual a ¿qué? A la integral de 0 a L medios, de aquí por un lado tengo un triángulo, con magnitud de carga W por L medios, y tengo un rectángulo, eso casi que es una integral geométrica, de magnitud 1/2. Sobre G por A, que son los términos de corte, de X, más la integral
de L medios a L de otro triángulo, ¿no? Pero ahora este triángulo va así, en sentido contrario, de magnitud máxima menos WL medios por menos 1 medio E por A de X, y esto lo integro, digamos, le sumo la integral de 0 a L. ¿Por qué lo estoy haciendo de 0 a L? Porque pues yo tengo dos figuras geométricas que me permiten integrar pues esta parábola, esto que quedó como muy fea, que me permiten integrar esta parábola con este triángulo. Entonces, una parábola, voy a dejarla acá, de magnitud WL cuadrado sobre 8 con un triángulo de magnitud L cuartos de X E por I. ¿Cierto? Bueno, entonces vuelvo a mis tablas de integrales. Voy a mirar que en esa tabla, cómo hago para integrar un rectángulo y un triángulo, y cómo hago para integrar una parábola y un triángulo. Pero miremos que son triángulos diferentes, ¿no? Los de corte son triángulos con el extremo, o donde encontramos en el extremo la carga máxima, y los otros, los de momento que tenemos allí planteados, son unos triángulos donde encontramos la carga máxima en un punto intermedio. Entonces, bajo esa consideración, ustedes en sus tablas de Moore, díganme cuál es la expresión que me permite integrar los términos de cortante. Sería un medio de MML en la primera. Un triángulo y un rectángulo lo integramos con un medio. Bueno, no sé, ¿qué dicen los compañeros? Sí, confirmo, ingeniero. Sí, señor. La primera, sí, señor. Un Sí, medio. ingeniero. Listo. Y para integrar una parábola y un triángulo, Cinco doceavos. 5/12. Yo espero confirmación, que digan que así es. Sí, 5/12. 5/12. Bueno, no sé, vamos a mirar. Sí, ingeniero. Todos de acuerdo. Listo. Ingeniero, una pregunta. Señor. Qué pena. Ahí no podría ser en el de la parábola, no podría ser la de un tercio también. A ver, miramos. No sé, a ver, miremos. Bueno, aquí está curiosa, ese 5/12, pero ahí me está dando unos triángulos donde la carga, bueno, nos aplica, obviamente, donde el punto máximo está en el centro de la luz. Puede que yo no tenga esa consideración. Si yo miro esta otra tabla, veamos que acá en la parte inferior tengo un triángulo y una parábola, ¿sí? Y el triángulo no necesariamente tiene la carga, o bueno, el valor máximo momento en el centro de la luz. O sea, esta es una condición más general, para que lo tengan en cuenta. No sé que en un parcial les salga esta figura y se sepan el 5/12 que no les va a representar adecuadamente la carga. ¿De acuerdo? Igual yo voy a utilizar el 5/12. Y acá me habían dicho que era un medio. Ah, sí, un medio. Veanla acá. Rectángulo con triángulo, un medio y 5/12, perfecto. Entonces vamos
Yo respondí la pregunta, perdón, no me la repite. No, listo, profe, todo claro. Ya entendí. Sí, ¿cuál era la pregunta? No tenía era duda con el cómo se escogía en la tabla, pero ya lo vi Ok, cómo se hacía. Gracias. listo. Entonces recuerden que igual, si yo digo que la vertical son momentos reales y la horizontal son momentos virtuales, pues me da lo mismo, ¿no? Porque voy a integrar son las mismas dos figuras. Queremos que nos cargue. O ustedes pueden ir planteándolo, ¿no? La integral del primer término de cortante, un medio de WL medios por L medios por otra vez L medios, ¿cierto? Que es la longitud sobre G por A. Muy seguramente ese término se repite con signos negativos, o sea que lo que hago es adicionarlo dos veces y al final 5 doceavos, según ustedes me dijeron. Entonces, esto va a ser igual a un medio de la expresión por WL medios, que es la carga de cortante en el sistema real, por un medio nuevamente, ¿cierto? Cortante en el sistema virtual, por L medios, que es la longitud, sobre G por A, más un medio por menos WL medios por menos un medio, de acuerdo con los diagramas, por L medios o menos L medios, la longitud. L medios. L medios. ¿Seguros? El medio. L medio, yo no puedo tener la distancia negativa, físicamente hablando. Sobre G por Profe, una A, pregunta. señor, ¿Por qué la... Ah, no, mentiras. Ya vi que se multiplica por L. No había visto bien la fórmula. ok. Y después, 5 onceavos, según ustedes me dijeron, de WL cuadrado sobre 8 por L cuartos es el valor del momento virtual por L, todo sobre E por I. ¿Cuánto me da eso? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Profe, yo tengo una pregunta, ¿por qué esa Perdón, L es L medios para los cortantes y para el momento sí es L? porque para cortante yo integro de acá hasta acá, porque tengo un valor de cortante, ¿sí? Que es WL medios, y acá también tengo un Sí. medio. Entonces, esa es mi longitud, L medios. Y a eso pues le sumo este otro pedazo. O sea, es como cuando yo partí las integrales, Listo, y el ¿sí? momento sí se calcula completo. Exactamente, yo hice un corte para saber cómo era el comportamiento de mi cortante, pues más por el sistema virtual. Y el momento lo calculo completo, ¿por qué? Pues porque yo tengo una expresión que me permite incluir esta figura geométrica, que es un triángulo completo con una parábola. Listo, profe, gracias. Okay. Entonces acá me da, ustedes me corregirán, W por L cuadrado sobre 16, G por A, más W L cuadrado sobre 16, G por A, más, arriba queda 5, WL a la 4
sobre 12 por 8 por 4, 12 por 32, ¿cuánto me da? $384. E por E. Y pues simplificando esto me da WL cuadrado sobre 8 G por A más 5 sobre 384 WL a la 4 sobre E por I. Ya que llegamos nuevamente, pues que mi término de flexión, ¿cierto? Que es este último, este que es mi término por flexión, está en función de L a la 4. Mientras que mi término de cortante está en función de L a la 2. Entonces, las deformaciones por flexión, nuevamente estamos verificando, así, cualitativamente, aún no lo hemos hecho cuantitativamente, cualitativamente que predomina sobre las deformaciones por cortante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, si ustedes van a una tabla de vigas, ¿sí la han encontrado en la tabla de vigas? Cualquier tabla de vigas donde les diga deformaciones, bueno, esta no es el caso. Una tabla como esta, pero donde me permita encontrar, a ver, busquemos. Aquí les indica cómo tener las tablas de integrales de Moore. Voy a buscar una tabla de vigas para mirar cuál es la deformación máxima. Tabla de vigas. A ver si corresponde a la deformación máxima para una carga uniforme en una viga simplemente apoyada. Yo igual creo que se las había enviado la sesión pasada. Miremos a ver en cuál de ellas se ve. Y que se alcanza a ver. Igual ustedes la tienen ahí a la mano también. ¿Sí les da o no les da? ¿Sí la encontraron? Sí, señor. Es como esta es una viga simplemente. Vean la primera, acá arriba. ¿Sí? Una viga simplemente apoyada, digamos que esa necesariamente es una condición de apoyo, ¿cierto? Porque para que sea estáticamente terminada, igual ya sabemos que el sistema real y el sistema virtual deben tener la misma geometría y la misma condición de apoyo, lo único que nos van a cambiar es las cargas. Carga uniformemente distribuida, aquí pues tenemos carga Q, y acá nos dice que la deformación máxima, ¿cierto? La flecha máxima es 5 sobre 384 por Q, que es la carga, por L a la 4 sobre EI, ¿sí? Flecha máxima. Aquí esto debería ser como un poco más específico, ¿no? Como tabla de deformaciones por flexión. Sabemos que existen las de corte, pero no son tan representativas, entonces pues por eso es que no se incluye. Pero para que lo tengamos claro nosotros dentro de nuestro conocimiento. Bueno, esta era una tarea. La otra tarea, obviamente había que hacerla por la integración.
que no les tomaba más de 15 minutos. La otra tarea era conocer el giro máximo en el extremo de una viga con carga puntual, ¿no? Entonces, para esa otra tarea, pues sabemos que tenemos un sistema. ¿Cómo es el sistema real? ¿Cómo será el sistema real? Una viga con una carga puntual en el medio. Una viga con una carga puntual en el medio. ¿Carga unitaria? No, carga P. Con una carga P. Y tengo un sistema virtual. Tengo un sistema virtual donde si yo quiero conocer de cuánto es el giro en el apoyo izquierdo, ¿qué hago? Sacar el momento. Aquí, en este apoyo izquierdo, que es donde yo quiero conocer el giro, le aplico un momento. ¿De qué magnitud? 1. P por L medios. 1. Recordemos que estamos viendo trabajo virtual. Al Entonces, carga virtual, sí. unitaria. Carga unitaria. 1. ¿Sí? De acá, pues, sabemos que esto nos da unas reacciones. ¿Cierto? P medios, no sé qué. De acá, Profe, una pregunta. señor. O sea, ahí no se coloca la carga puntual que teníamos antes en el virtual. Solo el momento. En el sistema virtual, yo pongo una carga unitaria en el punto y en la dirección donde quiero conocer los desplazamientos. No pongo más cargas. El sistema real es el que tiene mis condiciones de cargas reales. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Aquí tengo unas reacciones, ¿cierto? Aquí tengo un diagrama de cortantes, ¿cierto? Mi cortante real. ¿Cómo me quedaría mi cortante virtual? No tiene, ¿verdad? ¿No tiene? ¿No tengo reacciones tampoco? Sí, queda 1 sobre L. Bueno, entonces, no sé, revísenlo porque me preocupa, me preocupa. Un momento del sistema real PL cuartos y cómo me queda el momento del sistema virtual. 1 constante. No, puede ser. No puede ser constante, ¿por qué? Porque en el apoyo de la derecha
yo tengo una articulación, y allá no puedo tener un momento. Empieza con 1 y baja. Y termina en recta a 0. Sí, Debería ser algo así, Eso. ¿no? una pendiente. Bueno, se trabó otra vez. Listo, pero es 1 a la izquierda, porque ese es el momento que le estoy aplicando, ¿cierto? Y va hasta 0, porque en el transcurso pues no tengo ninguna otra carga que me altere ese comportamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Profe, una Esas pregunta, pero integrales. iría hacia abajo, ¿Qué? ese ¿El 1, momento? el 1, porque está generando tensiones, ¿Dónde se va digo, a generar tensión? compresiones abajo. Y yo dibujo hacia el lado de las compresiones o hacia el lado de las tensiones. Yo sé a dónde dibujo. Hacia las tensiones. Yo dibujo hacia las tensiones, ¿cierto? Porque para allá es donde necesito poner el refuerzo. Entonces, ¿hacia dónde lo dibujo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Sí. A ver si me está permitiendo escribir esto. Tengo por acá mi momento virtual. Quiero hacerlo así. Y pues nuevamente ya ustedes se dan cuenta que están los polígonos para hacer la integración. Pueden calcular los términos de cortante, ¿cierto? Los términos de momento, porque igual seguimos con un elemento a flexión, entonces ahí ya podemos calcular y comparar. Aquí estamos empezando por estos elementos, por esas condiciones, porque sencillamente tienen ya respuesta tabulada en las tablas. Entonces la idea es que nosotros, por medio de este método, saquemos los cálculos, miremos a ver qué es lo que está pasando y lo comparamos con las tablas que ya están resueltas. Puede que lo hayan hecho por este método o por otros métodos que me permitan cálculo de desplazamiento. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Esto ya les dejo ahí como a ustedes como práctica para la vida. ¿Quién quita que les salga el parcial? Voy a plantear otro ejercicio, pero ya vamos a plantear un ejercicio con numeritos. Resulta que yo voy a tener una estructura a la cual va a estar sometida acá en este extremo, le voy a poner una carga de 10 kilómetros, una carga axial. ¿Sí? En este elemento 1, aquí estoy dibujando extruido, ¿no? A la larga puedo decir que es esto. Un elemento, dos elementos y tres elementos, cada uno con unos atributos independientes. Un elemento 2 y un elemento 3. Mi elemento 1, que tenga un área de 4 centímetros cuadrados, mi elemento 2 que tenga un área de 2 centímetros cuadrados, mi elemento 3 que tenga un área de 1 centímetro cuadrado. Este primer elemento que tenga 2 metros, el otro que tenga 4 metros y el otro que tenga 4 metros. Sí, vamos a decir que si esto es de acero, ¿cierto? Que todos son elementos de acero,
que tenga 200.000 megapascales. Entonces quiero calcular la deformación del sistema. Primero, ¿qué tipo de estructura es? Un empotramiento. Un empotramiento. ¿Pero qué tipo de estructura es? Recordemos que para conocer mis desplazamientos, yo tengo unos términos acá, una integral de axial, más tengo una integral de corte, ¿cierto? Más tengo la integral de flexión, más tengo una integral de torsión. Aquí, pues, obviamente estamos en un método de cálculo de desplazamientos. La pregunta es, de esos términos de la ecuación de trabajo virtual, de la ecuación general, ¿cuáles términos necesito calcular? El momento AX y no sé si cuenta el peso propio de la estructura. No estamos teniendo en cuenta peso propio. Y el momento AX, ¿cómo lo calculo? Con la fuerza axial. Fuerza axial. ¿Y con qué brazo? ¿10? No, momento no. Porque no hay momento. Porque no hay brazo que genere un momento. Pues veamos que es una estructura que está trabajando solamente a carga axial, ¿no? Mientras los otros ejercicios que hicimos ahorita era una estructura que estaba trabajando a flexión, donde para la flexión se involucra cortante y flexión, ¿cierto? Aquí para esta estructura solamente estamos involucrando carga axial. Entonces, pues por esa razón, el único término que deberíamos calcular nosotros o tener en cuenta sería este, de carga axial. Entonces, para este caso, ¿sí? Y si hago la salvedad, pues estos términos no nos van a aportar. No voy a tener cortante, no voy a tener flexión y no voy a tener torsión. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que pasa cuando tengo carga axial? Ustedes dirán, ¿y cómo hago la integral de términos de carga axial? ¿Cierto? Que sabemos que ese término o ese desplazamiento se me va a resumir en que en una integral de los axiales reales, axiales virtuales, sobre e por a de x. ¿Cierto? Pues resulta que esta integral, que es la suma sobre los elementos diferenciales, los elementos infinitesimales, pues aquí ya la podemos volver un sistema discreto. ¿Cómo es un sistema discreto? Pues que ya no va a ser una integral como tal, sino que yo la puedo plantear como una sumatoria. ¿De qué? De mi cortante no, perdón, de mi axial, digamos una sumatoria sobre todos los elementos de mi axial del sistema real, de mi axial del sistema virtual, sobre e por a, y este diferencial de x pues ya no va a ser un diferencial, sino va a ser como la longitud como tal de el elemento. ¿De acuerdo? Entonces, por decir, aquí yo voy a poner una topología, voy a decir que este es mi nudo 1, que este es mi nudo 2, que este es mi nudo 3 y este es mi nudo 4. ¿Dónde se va a presentar el desplazamiento máximo? En 4. En el nudo 4. Ok, entonces calculemos el desplazamiento de la estructura en el nudo 4. ¿Yo qué tengo que hacer? Si yo quisiera calcular el desplazamiento de la estructura en el nudo 4, ¿qué tendría que hacer? Un sistema virtual. Un sistema virtual. Entonces, siempre necesito un sistema real y un sistema virtual. ¿Cierto? Mi sistema real es este. ¿Qué es lo que pasa en ese sistema real? ¿Cuál es mi gráfica de axiales del sistema real?
Bueno, ustedes me dirán, pero para eso necesito calcular la reacción. Pues hago sumatoria de fuerzas, ¿no? ¿De Pues la cuánto reacción me da daría mi- menos 10. Exactamente, 10 kilonewtons, ¿cierto? O sea que es un elemento que está trabajando, o es una estructura que está trabajando a tensión o a compresión. Tensión. A tensión. El elemento 1 está trabajando a tensión, el elemento 2 También atención. y el elemento 3 también. ¿Cuál es la tensión del elemento 1? Menos 10. Pues yo puedo venir a hacer por acá un corte, ¿no? Yo puedo venir por aquí a hacer un corte. Igual digo, si la reacción es menos 10 y acá tengo mi fuerza horizontal sumatoria de fuerzas, este es un axial que no conozco, como ya lo hemos hecho antes, menos 10 más n igual a 0, n de cuánto es, ¿cierto? Método de cortes. Acá también podría hacer otro corte. Acá tengo un n. Menos 10 más n igual a 0, entonces n es igual a tanto. Y acá puedo hacer un corte antes de llegar al apoyo. Menos 10 más n. Y eso me dará que tengo todos mis elementos sometidos a una carga axial de tensión de 10 kilonewtons. ¿Sí es claro o no es claro? Eso ya es método de cortes. Sí, Ve el sí es corte claro, pasado. ingeniero. ¿Listo? Pero ojo, aquí yo puedo decir, los tres elementos son diferentes. Sí, son diferentes. Cada uno tiene un área especificada, 4, 2 o 1 centímetro cuadrado, dependiendo del elemento, y tengo una longitud de cada elemento. Pero el axial es el mismo. Puede que las deformaciones sí sean diferentes, que es lo que vamos a evaluar. El axial va a ser el mismo en toda la estructura, que pasa es que van a tener diferentes deformaciones porque cada elemento tiene una rigidez particular. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi cortante, perdón, mi axial real. Mi axial virtual, ¿cómo va a ser? Si yo quiero conocer el desplazamiento del nudo 4, ¿qué hago? Te pongo ahí una carga virtual de valor de 1. Voy a cambiar de color. Si yo quiero conocer, voy a tener un axial virtual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues, en este sistema pongo una carga unitaria. ¿De un qué? ¿En qué? ¿Qué unidad Solo uno, adimensional. es adimensional? Listo. Entonces, ¿qué implica esa carga de 1? ¿Cómo es mi diagrama de axiales del sistema virtual? Igual, pero ahora vale 1. Te voy a tener un sistema, ¿cierto? De magnitud 1. Y yo puedo construir aquí una tablita en función de esto. Puedo decir que como la topología, aquí tengo un elemento, elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Voy a tener un módulo de elasticidad del elemento, ¿cierto? Podemos ponerlo en megapascales, ¿cierto? Newton por milímetro cuadrado, que van a ser, si es a 0, 200.000, ¿cierto? También voy a tener un área, para que todo me quede consistente, en milímetros cuadrados. ¿El área del elemento 1 cuánto es?
4 centímetros cuadrados. 4 centímetros cuadrados en milímetros. $400. 400 milímetros cuadrados del elemento 2. $200 milímetros. 200. 200. Y 100 milímetros cuadrados. La longitud del elemento 1 en milímetros. 2 milímetros. No puede ser, me parece muy 2000. cortito. 2000. 2000 milímetros. 4000 milímetros y 4000 milímetros, ¿cierto que sí? Sí, Sí, señor. señor. Tengo ahora unos axiales, ¿no? Aquí tengo un axial real que para que todo me dé en unidades consistentes debería ser 10.000. Tengo un axial virtual, no, aquí tengo de mis 3 elementos. Tengo un axial virtual ahora, que lo estoy poniendo en azul, que me dice que es 1. ¿Cierto? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues acá me van a llevar ustedes y me van a creer. Acá voy a hacer una columna que me dé como mi axial real, axial virtual por L dividido entre E por A. ¿Sí? Ingeniero, Y qué acá pena. la totalizamos, señora. No entendí por qué en el axial virtual es 1. Es 1 porque tengo una carga unitaria. Ok. ¿Sí? Es una carga unitaria. Entonces, miremos. Aquí pues yo pasé los kilonewtons a newtons, pero pues mi axial como es adimensional tiene carga de 1. De hecho, si lo estuviera trabajando en libras, en kips, en toneladas, va a ser 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es adimensional. Es una magnitud adimensional. Entonces, si diligenciamos esta tablita, ustedes me van a decir cuánto nos da eso. Hagámosla en un Excelito, ¿cierto? Que nos dé posibilidad de hacer un análisis de sensibilidad. Entonces, vamos a ver que en Excel. Donde digamos, a ver, elemento 1, 2 y 3, ¿cierto? Acá vamos a decir que tenemos el material, ¿cierto? ¿En qué unidades? En Newton, milímetro cuadrado, como 200.000. ¿Sí se alcanza a ver? Tengo adicionalmente un área también en milímetros cuadrados, que dijimos que eran 400, que eran 200, que eran 100. Aparte una longitud en milímetros, 2000, 4000 y 4000. Y ahora dijimos que aquí vamos a calcular, bueno,
tenemos un axial real en la misma unidad, ¿no? En newtons, para que sea consistente. En newtons de 10.000 y tengo un axial virtual. Voy a poner como axial virtual 1. Y aquí en unidades pues no pongo nada, sabemos que va a ser 1, 1, 1. Acá lo que planteamos fue mi axial real, como axial real, el axial virtual lo pongo en minúscula, dividido, bueno, esto por L, dividido entre E por A. Acá calculo esos términos. Va a ser el axial real por el axial virtual por la longitud dividido entre el producto del módulo de elasticidad por el área, ¿cierto? O sea, la rigidez. ¿Eso qué es? ¿Qué es ese término que estoy calculando ahí en esa celda? Desplazamiento. ¿El desplazamiento de qué? El desplazamiento de cada elemento. Del elemento 1, exactamente. Ahí estoy calculando el desplazamiento del elemento 1. Y como dijimos hace un momento, que ese sistema continuo, ahora lo convertimos en un sistema discreto, lo que estamos diciendo con la sumatoria es que la respuesta total de la estructura va a ser igual a la sumatoria de los desplazamientos. La deformación total de la estructura va a ser igual a la sumatoria de los desplazamientos de los elementos. Aquí estamos calculando el desplazamiento del elemento 1, que se supone que nos va a dar en milímetros, ¿cierto? Porque son unidades consistentes. Entonces, bajo esa condición de carga, el elemento 1 nos deforma 25 o 0,25 milímetros. Una cosa me dio 0.025. La calculadora. Unidades. Miremos si el módulo de elasticidad sí es ese. O de pronto le puso otro cero el módulo. Me falta un 0. ¿Cierto? Ok. Sí, .25. Ok. O sea, el elemento 1 bajo esta condición de carga se me formó 0,25 milímetros. El elemento 2, que es el de la mitad, se me formó 1 milímetro. Y el elemento 3 se me formó 2 milímetros. Ahora, pues lo que hago es que lo sumo. Y obtengo que la deformación máxima va a ser de 3,25 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, así es como yo puedo obtener, ese es el que tenemos azul, ¿no? Allá lo estamos dibujando de azulito. Así es como yo puedo obtener entonces mi deformación. Esta sumatoria como tal acá es mi respuesta. ¿Sí hay preguntas? No, señor. ¿Se entiende el procedimiento? Lo hicimos previamente con un sistema continuo, ¿cierto? Con unas integrales. Recordamos la integración, aprendimos a utilizar las integrales de Moore.
ahora estamos aplicándolo en un sistema de elementos axiales. Antes estábamos en flexión, este es un sistema axial donde solo estamos involucrando, o bueno, que más bien, que va a ser un sistema discreto. Va a ser un sistema discreto donde hago la superposición también, la sumatoria de los desplazamientos de los elementos. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Señor, Si digamos la integral no fuera solo del axial, sino también de la cortante, por ejemplo, ¿cómo sería eso? O sea, porque digamos acá solo teníamos un valor y era la sumatoria de esos datos por L. Entonces, si se le añadiera ahora atrás sería la sumatoria de esos datos por L más la sumatoria de los otros datos por L. lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos mirando como qué es lo que pasa en casos aislados. De hecho, aquí, si yo viera esto también como tabla de integrales, que podríamos bien hacerlo, ¿qué es lo que vamos a tener? Que también es válida la preocupación. A ver, miremos las tablas de integrales. Y pues que como aquí el axial va a ser constante, entonces pues las integrales. ¿Cuál fue la que estamos viendo esto? Como el axial es constante, es como si yo integrara un rectángulo con otro rectángulo, porque el axial es constante para este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo integro un rectángulo con otro rectángulo? Si ustedes la tienen a la mano, me dice que es, pues, para ese caso, el axial del sistema real por el axial del sistema virtual por la longitud, ¿cierto? O aquí me aparece como MML, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué es ese MML? Pues sencillamente ese MML es esto. Ese es el de que está acá. M, o por acá, lo voy a poner en términos de axial, N por L. Y pues el término de la parte inferior es el E por A, que es el que viene de la fórmula de trabajo virtual. Sí, la rigidez cuando tengo elementos de flexión. Entonces, si lo veo desde acá, es que también ya casi lo volví una sumatoria. Las integrales ahí las convertí en una sumatoria con unos términos particulares. Este fue el cuadrito que hicimos en el Excel o en la calculadora. ¿Sí? ¿Qué fue lo que obtuvimos acá? Pues las deformaciones para este sistema de carga de 10 kilonewtons en el punto 4, en el nudo 4, la deformación máxima. Yo ahí podría conocer también la deformación en el nudo 3, ¿verdad? ¿Qué tendría yo que hacer si quiero conocer la deformación en el nudo 3? ¿No es el que está ahí en la tabla? ¿Cómo? No entendí. No, O no sea, sería ingeniero, solo, pues no sé, yo digo que es la sumatoria solamente del elemento 1 y 2. Pues recordemos que como yo quiero conocer la deformación en otro punto, ¿qué tengo que hacer? Plantear otro sistema virtual. ¿Cómo sería mi otro sistema virtual? Pues en el punto donde quiero conocer desplazamiento, aquí para este caso es el punto 3, en ese punto aplico la carga unitaria, ¿cierto? Y eso, ¿cómo me cambiaría aquí mi diagrama? Ahora tengo otro sistema virtual. El sistema real sí no lo he cambiado, ¿no? Es el mismo con la misma carga. ¿Cómo quedaría mi sistema virtual para
conocer las deformaciones del punto 3, en el nodo 3. Serían solo dos rectángulos, ¿no? Y el del elemento 3 está en 0. Tendría solamente axial en el elemento 1 y en el elemento 2. Sí, para ese sistema virtual. ¿De acuerdo? ¿Si es así o no es así? Sí, sí, señor. Y entonces, ¿qué pasaría acá? Pues en mi cuadrito, en mi sistema virtual, pues sencillamente acá voy a obtener 0. Entonces, pues, si ya quiero verlo numéricamente, esa condición, voy a copiar todo esto, darme mi otro sistema virtual, pero este es un sistema verde. Donde digo que, bueno, me toca también ya traerme un sistema virtual adicional. Llevarme esto. Más eso deberíamos ponerlo de verde también. Entonces digo que mi Excel del elemento 1 es 1, del elemento 2 es 1 y el elemento 3 es 0. Y acá pues es nuevamente el axial real va a ser el axial real, que ese sí no nos cambia, ¿no? Es este, inamovible, si mantengo la misma condición de la estructura original. Axial real por el axial virtual, que ahora es este, por la longitud del elemento, que es esta, ¿cierto? Dividido entre el módulo de elasticidad por el área. Y acá me da nuevamente 0,25, 1 y 0. Miremos acá. Aquí ya no me tuvo en cuenta esa deformación del elemento 3. Entonces, si lo vemos, ¿qué quiere decir? Que el elemento, perdón, el nudo 4, que estamos viendo deformaciones, bueno, desplazamientos más bien en nudos, que el nudo 4 se me desplazó como tal 3,25, el nudo 3 se me desplazó 1,25, ¿y cuánto pensamos que se nos desplazaría el nudo 1? ¿Qué tengo que hacer para conocer el desplazamiento en el nudo 1? Solamente en el nudo 1. Sería 0,25, pero pues si lo hacemos, pues como hicimos el anterior, solo es poner la carga virtual en el nodo 2. Perdón, en el nudo 2, sí. Entonces, toda la razón. Entonces, muy seguramente, pues no me voy a ir hasta allá, ninguno me va a quedar acá. Voy a hacerlo aquí en otro color. Y pues para esa consideración, ponerlo aquí en otro colorcito. Se supone que el axial del elemento 1 va a existir y el axial del elemento 2 no va a existir, ¿cierto? Porque estoy buscando sus desplazamientos solo en el nudo 1. Y acá nuevamente, el axial del sistema real por el axial del sistema virtual, que ahora es este, el naranja, por la longitud dividido entre módulo de elasticidad por área, ¿cierto? Uy, si estaba bien, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dato tomé mal? No tomé el área sino el elemento. Así no hay forma que cuadre nunca. Y sumo, y obviamente, entonces tengo que,
para esa estructura, el desplazamiento en el nudo 2 es 0,25, del nudo 3 es 1,25 y del nudo 4 es 3,25. Esto, pues, digamos que yo lo podría ver aquí como para completar mi esquema. En color rojo, vamos a completarlo en color rojo. ¿Cierto? Que si quiero conocer el desplazamiento en el nudo 2, pues aquí en el nudo 2 aplico la carga unitaria y pues mi sistema virtual va a ser ¿cuál? Solamente axial en el nudo 2. ¿Cierto? Entonces ahora más bien, de acá arriba, pasaría a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Fácil? Estamos hablando de estructuras estáticamente determinadas, ¿no? Y pues que también podemos validarlo mediante un Excel. Perdón, mediante un SAP. Un modelito en SAP. A ver cuánto nos están dando los desplazamientos. Eh, 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 Yo lo había guardado. Es este. Revisémoslo a ver. Si es el elemento, si es un elemento que tiene 2 centímetros cuadrados, que tiene una longitud de 4 metros, ¿cierto? Y que si vamos a ver mi sistema de cargas, ¿qué carga le puse? Puse solo carga muerta. Tengo una carga de 10, estamos hablando en kilonewtons metro. ¿Sí? Este es el ejercicio. Que si vamos a ver, un XZ. Si vamos a ver los diagramas, ¿cierto? Esto yo lo adelanté antes de la clase. Voy a ver mis diagramas de axial. Entonces, pues estoy corroborando. Tengo un elemento sometido a carga axial de 10 kilonewtons cada uno. Pero, si yo quiero ver los desplazamientos, ¿cierto? Que es lo que me interesa en este momento del curso, voy a ver mis desplazamientos. Profe, qué pena una pregunta. Si ahí el axial fuera negativo, o sea, en dirección hacia ¿Compresión? abajo. Sí, sí, señor. ¿Eso afectaría en ¿Hacia alguna abajo? No. fórmula? Ojo porque hacia abajo es diferente. Bueno, negativo, profe. O Negativos sea, hacia atrás. Si yo digo que es hacia abajo, ya es un elemento, es una viga en voladizo, ok. ¿cierto? Pero, Y si es una viga en voladizo, o eso es un elemento en voladizo en general, pues ya no voy a tener componente axial, sino voy a tener flexión y corte. Entonces ya me cambia como tal el comportamiento, me cambian las ecuaciones que tengo que utilizar de trabajo virtual. no, si no me refiero a la fuerza en la dirección de la fuerza, sino el diagrama. O sea, que me dé negativo, o sea, una magnitud negativa de axial. Sí. ¿Eso en la Y yo estoy fórmula cambia? suponiendo, no es lo mismo. Igual yo estoy suponiendo una dirección
donde va a estar el desplazamiento, ¿cierto? Izquierda a derecha. Si yo supongo mi carga hacia la derecha, y resulta que si yo le estoy aplicando una carga de compresión, pues cuando me dé cuenta, el desplazamiento va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a indicar? Que el desplazamiento no va a estar en la dirección donde yo aplique la carga, en la que yo aplique la carga, sino va a estar en la dirección, pues, no perpendicular, en la dirección negativa de eso que yo asumí. ¿Sí? Pero sí, buen punto. Ok, Ahí me pero puede si en dar la carga. fórmula se toma positivo, ¿sí? No, yo la tomo con el mismo valor que me está dando. Si tengo una carga con presión, pues mi valor de axial va a ser de menos 10 kilonewtons o Ok, menos 10.000 newtons. ok. ¿Sí? El valor de axial de mi sistema virtual, pues va a ser 1, positivo, porque yo generalmente los tomo a la derecha o lo tomo en la dirección positiva. Listo, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver aquí voy a plantearlo en milímetros, ¿cierto? Pues decir newton milímetro. Acá ya. ¿De cuánto es el desplazamiento del nudo 1? Punto 20, ah, no, 0. 0 porque es un apoyo. Ojo. El nudo 1 es un apoyo, entonces yo aquí voy y busco mi desplazamiento, vean, es 0. ¿Sí? Como debería ser. Ahora sí, el nudo 4 fue el primero que calculamos. ¿Cuánto da? Punto 3.25. 3.25. 3.25, ahí está, 3.25. Es el desplazamiento en el nudo 4. Del nudo 3, 1.25. 1.25, exactamente. De este nudo 2, 0.25. 0.25, ahí está. Son los mismos valores que estamos calculando pues manualmente. ¿Sí? Estamos chequeándolo con SAP. Entonces ahora la pregunta, acá se me deforma 3.25 este nudo, se me desplaza. Y acá se me desplaza 1.25. O sea, ¿qué quiere decir? Que este elemento, ¿cuánto se alarga? ¿Cuánto se alarga ese elemento? ¿Sería el elemento 3? Sí. O sea, si en el nudo 4 tengo 3.25 y en el nudo 3 tengo 1.25, ¿qué quiere decir? Que mi elemento 3 se me alarga 2 milímetros, que es este 2, que fue el que se activó. Y si ustedes se acuerdan de la fórmula de cálculo de deformaciones por allá de mecánica de materiales, que el delta por axial era P por L sobre E por A, pues van a obtener la misma respuesta, ¿no? Si decimos que para ese elemento 3, decimos que la carga va a ser P por L, ¿no? P, 10.000 newtons, por L, elemento 3, 4.000 milímetros, ¿cierto? Dividido que son 200.000 milímetros, 200.000 milímetros por área de 100 milímetros, ¿cierto? Esto me da 2 milímetros, P por L sobre E por A, que es la carga axial, o más bien la deformación axial que sufre ese elemento para una carga de 10 kilonewtons. Lo mismo puedo hacer para el elemento 2, P por L sobre E por A, ¿cierto? P por L, los mismos 10.000 newtons por 4.000, el elemento 2, 4.000, dividido entre, acá ya no van a ser 100, sino 200. Entonces, vean, 1 milímetro. El elemento 2 se me desplaza 1 milímetro. Mentira, se me deforma 1 milímetro, de acuerdo con su rigidez axial. Y el elemento 1, pues de la misma forma,
¿cierto? La misma carga axial, ahora pues me va a cambiar la longitud, que son 2 metros, me va a cambiar el área, que van a ser 4 centímetros cuadrados, y me dice que ese elemento 1 se va a deformar 0.25 milímetros. Entonces la deformación de la estructura es la acumulación de esas deformaciones. Aquí visto desde el punto de vista de las deformaciones de elemento a elemento, como un repaso de mecánica de materiales, y en la parte superior pues la tablita que estamos planteando ya por medio de la aplicación del método de trabajos virtuales para un elemento que está sometido a carga, o más bien una estructura cuyo es compuesta por unos elementos que están sometidos solamente a carga axial. ¿Hay preguntas, chicos? No, señor. Pero yo tengo una pregunta, pero con respecto a la geometría del laboratorio. Señor. Es que no sé, es que con un compañero pues estuvimos revisando para las distancias y él y yo las tomamos de diferente manera, pero nos dio resultados muy similares. Como yo hablaba con algunos de sus compañeros ayer, pues varias cosas, ¿no? La primera, Sí, señor. ustedes tuvieron como 10 días, creo yo, para hacer el laboratorio para cuestionar el último día de la entrega, ¿sí? Eso sí es un llamado de atención, pues, que me parece importante. O si no, un compañero de ustedes, que no quiero decir el nombre, pero todos se dieron cuenta, a las 9 de la noche mostrándonos cómo estaba empezando a hacer la tarea. Entonces, pues no, como charro, ¿no? Pero bueno, en fin. Hay varias formas de hacerlo. Uno puede ser por medio de las líneas de cuadrícula, ¿cierto? Donde yo, no sé, puede ser manualmente, yo mire, o por triángulos semejantes, mire a ver dónde necesito cuadrículas, las pongo las líneas de cuadrícula, y con base en eso, pues voy organizando mi estructura, ¿cierto? Es una opción. Otra opción es, pues me dijeron, aplicando nudos especiales. No creo que sea la mejor opción, ¿cierto? Otra opción es segmentando los elementos. Ustedes van al botón de edición y lo segmentan el elemento en 2, 3, en 4 partes. Pues lo que pasa es que la segmentan en partes iguales, ¿no? Y eso pues aplicaría para nuestro ejercicio, ¿sí? Es también una invitación a que ustedes, bueno, por un lado no dejen la tarea para el final, y por otro lado, que estén cacharreando constantemente en el programa, ¿sí? Porque pues yo les doy unos comandos básicos, unos conocimientos básicos, les pongo unos ejercicios de aplicación en los cuales voy un poquito más allá, voy pidiéndoles como que ustedes también vayan involucrándose en el programa, ¿sí? Pero pues no me pregunten el último día, pues no tengo problemas en responderles, ¿no? Pero es que ya, digamos, yo necesito también que haya motivación de parte de ustedes, no el último día. ¿Mm? Como con la tarea de hoy, que yo esperaría, les dije, puede que no la recoja, pero puede que sí la recoja. Entonces pudo que sí la recogiera hoy. ¿Sí? No era un tema difícil, es más un tema de aplicación. Entiendo que ustedes tienen más cosas que hacer, pero pues también sáquenme un tiempito. Entonces, aparte del llamado de atención, reenfocándome en el laboratorio, pues sí, hay diferentes formas de hacerlo. Puede ser por segmentando las líneas, o puede ser planteando las coordenadas, la cuadrícula, de forma tal que yo conozca las intersecciones. Entonces allá pues defino cada espaciamientos en X, espaciamientos en Z, y cómo, y ahí pues ya me podría ajustar la geometría. Listo, ingeniero. Es que yo lo saqué por medio de AutoCAD y semejanza de triángulos. Perfecto. Y él lo sacó por medio también de AutoCAD, pero no con centro cero, no con el centro en toda la mitad del elemento de la estructura, sino con el centro un poco corrido, pero igual nos dio los valores similares en cuanto a cortantes y todo.
Bueno, similares pero no iguales. Ahí tenemos como una desviación, un errorcito pequeño. La idea es como tratar de minimizar estos errores. Sí, ¿Listo? eran errores mínimos ya de decimales. Bueno, listo, listo. Igual es, mejor dicho, háganlo. Háganlo como sea, busquen la forma de solucionarlo. Sean persistentes en la solución. Ya si en última no encuentran, busquen un compañero y miren a ver cómo lo están solucionando, ¿no? No estoy diciendo copie, miren a ver cómo se solucionan. ¿Por qué? Porque en la vida profesional ya a ustedes les toca, no van a tener ayuda de su, si ustedes no saben, van a tener esa ayuda de un colega, de pronto que les oriente y les diga, sí, pero busquen ustedes como los primeros recursos. Si ya definitivamente no les da o encuentran un error o algo que está funcionando mal, pues me cuentan. No hay problema tampoco en que me pregunten. Lo que digo es, pregúntenme siempre a tiempo, ¿sí? Como con el tiempo suficiente como para que ustedes lo puedan hacer y sobre todo que lo puedan entender. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el próximo jueves. Profe, qué pena una pregunta con Señor, respecto a lo del ejercicio. Es que nosotros, o sea, nosotros lo hicimos con Juan, pero nosotros teníamos era una duda de en dónde tomar, o sea, de qué ancho tomar la base de los triángulos internos. Yo quería saber, ¿será que yo le puedo mostrar un momento en mi pantalla como para explicarle mi duda? puede ser por ahí a las 11. Ah, sí, profe, no hay ningún problema. Listo, listo, listo. Aquí me escribí por el chat y lo vamos charlando. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, chicos. Buen día para todos. Bueno, gracias, ingeniero. Hasta luego, profe, buena tarde. Hasta luego.